Una de las noticias más alentadoras en el inicio de la pandemia fue ver trabajar de manera muy coordinada al Poder Ejecutivo y al Congreso y la aprobación de leyes para contener el contagio y para dar soporte a las víctimas económicas del virus. Esa luna de miel inicial luego se congeló y hoy las relaciones entre Zapote y el Congreso no son para nada fluidas. Desde la Casa Presidencial se reclama a los diputados por demorar la aprobación de empréstitos, créditos y presupuestos extraordinarios. Y desde Cuesta de Moras se recrimina al Ejecutivo falta de claridad en gestionar una agenda económica. Entre estas dos visiones hay casi 500.000 de desempleados y miles de pymes quebradas y otras a punto de quebrar. ¿Cómo destrabar esta dinámica política? ¿Cuál es el rol de la oposición y cuál es el rol que debe asumir el oficialismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo? Para analizar estos temas voy a conversar ahora con el expresidente legislativo y diputado por Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides. Buenas noches, don Carlos Ricardo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto. Saludos a quienes nos están escuchando, viendo, y gracias por la invitación. Don Carlos, en el Congreso los proyectos ya no fluyen como cuando usted lo presidía y la oposición parece más dividida y con un ánimo menos constructivo. ¿Qué pasó en el Congreso después del 8 de mayo? ¿Es el efecto de la pandemia? ¿Cambió el momento político? Bueno, mire, yo creo que suceden varias cosas. Al principio de la pandemia tuvimos la agilidad de movernos en la Asamblea Legislativa y de generar las circunstancias adecuadas para poder legislar, incluso sin ir a comisiones. Nos trasladamos al recinto del Museo de los Niños para tener una mayor amplitud y poder llevar a cabo las sesiones de forma más tranquila. Yo creo que eso fue un acierto, pero además tengo que decir que la principal contribución la pusieron todos los diputados y diputadas de las distintas fracciones, porque empezamos a trabajar incluso a través del Internet, usando herramientas como el Zoom y otros, para llegar a acuerdos y poder generar la legislación que urgía. Y el Ejecutivo también me parece que lo tenía mucho más claro. Al principio ellos sabían que los proyectos tenían que ver con los fondos para pagar el bono proteger, con las sanciones en materia de tránsito para poder establecer adecuadamente la restricción vehicular sanitaria, las sanciones por parte del Ministerio de Salud para poder cerrar negocios y también para poder confinar gente, estableciendo multas grandes, también lo del Fondo de Capitalización Laboral, lo del FCL. Igualmente, tenemos que recordar que ahí estuvo aquel proyecto de ley muy importante que permitió hacer la reducción de jornadas laborales en el sector privado para que las empresas no tuvieran que suspender los contratos sin pago de salario a los trabajadores y trabajadoras, sino que se pudiera reducir la jornada para que al menos siguieran trabajando un 50, un 60, un 70% de las jornadas. Entonces ahí hubo mucha sintonía, sí, efectivamente. Hablamos mucho, consumimos muchas horas en esto, pero me parece que el Ejecutivo la tenía más clara. Pasados los primeros meses, el Ejecutivo ha divagado más sobre los proyectos de ley que le interesan. En las últimas semanas ha hecho más énfasis especialmente en el presupuesto extraordinario de la República, que yo espero que se apruebe en primer debate el día de mañana, miércoles. Sé que es una aspiración ambiciosa, pero eso es lo que estamos buscando en la Asamblea, que mañana mismo quede aprobado para los efectos de poder surtir nuevamente al bono proteger y también darle plata a la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo, hay algunas cosas que no conozco en detalle, porque usted entenderá que después de haber dejado ser
de ser presidente de la Asamblea, hay aspectos que ya no me corresponden. Sin embargo, tanto otros compañeros como yo seguimos creyendo que el éxito del país depende de una gestión coordinada con los distintos poderes de la República, y en esta crisis, particularmente con el Poder Ejecutivo, que no quiere decir para nada aprobarle al Poder Ejecutivo todo lo que mande, o no quiere decir aprobárselo en la misma forma en que lo envíe. Pero sí quiere decir que, desde mi perspectiva, y así lo he pensado siempre, la oposición tiene la potestad y el deber de criticar, tiene la potestad y el deber de corregir, pero también tiene la potestad, o más bien el deber, de aportar y de dar alternativas cuando se critica. También tenemos la posibilidad de introducir las reformas que corresponden, pero además de hacerlo con celeridad, don Ernesto, porque creo yo que estamos en un momento muy delicado del país, muy, muy delicado, y no podemos estar jugando a la politiquería. Pienso, y lo he venido reiterando, que si en algo ha fallado este gobierno en los últimos meses, es en no contarle a la gente la verdad de la situación de las finanzas públicas. Y aquí se genera una especie de confusión. Una cosa es hablar del estado paupérrimo de nuestras finanzas públicas. Otra cosa es hablar de otra parte que es muy importante y muy necesaria, que es de reactivación económica. Y después usted puede juntar esas dos y forma dos lados de la misma moneda, pero los tiene que explicar por aparte, desde mi juicio, desde mi perspectiva. Solo para los efectos o en razón de la pandemia, según las estimaciones de la Contraloría General de la República, entre el momento en que arrancó y el momento en el que estamos y el mes de diciembre del año 2020, el hueco nuevo en las finanzas públicas, además del déficit que ya veníamos arrastrando, es de 1.4 billones, millones de millones. Eso implica el 50% de toda la planilla anual, o más bien de la mitad de la planilla anual del gobierno central. O para decirlo así, es el costo anual total del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de por lo menos 3 o 4 ministerios más. Ese es el tamaño del hueco de las finanzas públicas del país. Y sin embargo, me parece que todavía hay sectores que no lo están entendiendo, no lo están viendo, no parece que comprendan la magnitud del problema en el que está el país, que podría entrar en un impago, no solo de obligaciones con nuestros acreedores internacionales, sino que también podríamos poner en riesgo la capacidad de sostener nuestros programas sociales o de pagarle los salarios a nuestros funcionarios y funcionarias públicas. Y por eso creo yo que todos los partidos políticos, incluyendo el mío, por supuesto, tenemos que ponernos serios. Este no es el momento de la politiquería, este es el momento de aportar al país y tratar de contribuir y unir esfuerzos. Don Carlos, precisamente este diagnóstico que usted que está haciendo, que es tan duro, creo que hay un sector del espectro político que, como dicen popularmente, se hace el ruso. No es con ellos. Hay un drama en las finanzas públicas, un agujero, como usted dice, un cráter gigante, pero por otro lado está la gente, que es parte de esto, pero que se siente completamente excluida. Hay un montón de personas que perdieron su empleo, un montón de personas que tuvieron que cerrar su negocio, o personas que tienen su negocio abierto en el sentido de que tienen que mantener la planilla, tienen que pagar el alquiler, tienen que cumplir con las patentes, con los bancos, pero no tienen ingresos.
esa gente se siente excluida completamente de esta dinámica entre el Ejecutivo y la Asamblea. El Ejecutivo perdió concentración, la Asamblea le hace vacío, pero en el medio, como le decía al principio, hay 500.000 desempleados. Sí, así es. En medio está la gente, que es lo que importa. Y si la política tiene sentido, es para satisfacer las necesidades de la ciudadanía de una forma inteligente. Incluso muchas veces, aunque una buena parte de esa ciudadanía no comparta la dirección, porque es imposible quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo, lo más relevante es tener un sentido de dirección, y eso está faltando. Yo le decía que el gobierno no ha tenido la capacidad para dibujar adecuadamente, o más bien para mostrarle a la gente el tamaño inmenso del problema de las finanzas públicas, que nos puede reventar en la cara y que tiene que ver con la gente, porque si entramos en un default o en un impago de obligaciones, lo que va a suceder, don Ernesto, y las personas que nos ven, es que no solo puede ser que no podamos pagar la planilla de funcionarios y funcionarias o los programas sociales, sino que eventualmente tendríamos un tipo de cambio disparado o una inflación enorme que simplemente lo que haría es castigar a todo el mundo, especialmente a la gente más pobre. Porque eso significa que de un día a otro el valor de sus ingresos sea de la mitad, por ejemplo, o un 40%, o un 50%, o un 60% menos de lo que realmente valía la moneda o el ingreso de cada una de las personas. Aquí nos estamos jugando grandes cosas, pero al mismo tiempo, y lo decía yo que eran como dos aspectos, dos caras de la misma moneda, está este aspecto que usted acaba de tocar, que es el de la angustiante situación del desempleo, de la recesión económica, del hecho de que las empresas pequeñitas, medianas o grandes no tienen clientela, que nuestras empresas exportadoras están exportando menos, que estamos produciendo menos, que hay ya mucha gente que lleva 4 meses de no tener salario, de no tener ingresos, y esa es la otra parte que hay que trabajarla. El Poder Ejecutivo es el que tiene que tomar la iniciativa, es parte de la dinámica de la democracia, en este caso del Estado costarricense. El Ejecutivo tiene la obligación, porque es el que tiene el rol propio, pero los diputados tenemos la obligación de responder adecuadamente, en tiempo, sin politiquería, con respuestas razonables, sin estar pensando en las próximas elecciones, sino pensar en las próximas generaciones, justamente cuando tenemos una pandemia y al mismo tiempo una crisis económica de tan amplias dimensiones. Pero en ese caso, don Ernesto, a mí me parece que es claro que el gobierno no tiene una ruta clara de recuperación económica. En los bancos no se le está prestando a la gente, a las empresas no se les está prestando, pequeñas, chiquititas, grandes, medianas, no se les está prestando plata, porque los bancos además obviamente no van a regalar la plata desde la perspectiva de cuáles son sus estimaciones de riesgo. Acuérdense que el dinero no es de nadie, el dinero es de los ahorrantes, de manera que los bancos también tienen que cuidarlo, y por eso hemos venido insistiendo desde distintas perspectivas o desde distintos foros en la necesidad de tener un fondo de avales que prepare el gobierno, y que inclusive si necesita fondeo a través de un préstamo internacional, que lo podamos aprobar los diputados, de manera que ese fondo vaya como un respaldo para que los bancos tengan la posibilidad de prestar más, aumentando en un porcentaje determinado su propio riesgo, para poder darle plata a las empresas que puedan sobrevivir durante esta pandemia y no tengamos una enorme cantidad de empresas destruidas. Eso entre muchas otras. Don Carlos, ¿cómo un comerciante, un pequeño comerciante, le va a ir a pedir plata al banco en este momento con el negocio cerrado y poner como aval su casa o su maquinaria o su carro? Lo último que le queda como disponible.
se insiste en que hay 900.000 millones para préstamo, pero es una oferta que la contraparte no puede tomar si actúa de una manera responsable. ¿Cómo la gente se va a endeudar más? Otros países han tomado políticas mucho más agresivas. Ahora la Unión Europea acaba de llegar a un acuerdo gigantesco para armar un verdadero, lo que ellos llaman un plan Marshall, para rescatar a los pequeños, medianos y aún a los grandes empresarios. No se ven iniciativas de ese tipo aquí. No, usted tiene razón, no se ven y debería verlas, pero le repito, el Poder Ejecutivo, el gobierno tiene que plantear ese tipo de soluciones y las y los diputados estamos en la obligación de responder rápidamente y de avalar los proyectos de ley que vengan en concordancia con ese razonamiento. Obviamente que los bancos tampoco van a prestar la plata si no tienen condiciones para hacerlo. Y en este caso lo que estoy hablando es de poder prestar a las empresas pequeñas, medianas y grandes dinero o liquidez para que puedan darle un mantenimiento y sostener la empresa durante un tiempo considerable, pensando en préstamos que sean de al menos mediano o largo plazo, con muy bajas tasas de interés y también con plazos de gracia. Para esos efectos es que estoy hablando de un fondo de avales. Economistas como don Gerardo Corrales han señalado la posibilidad y necesidad de hacer eso, y lo digo porque no quiero atribuirme méritos ajenos, pero yo sí coincido con que ese debe ser un planteamiento de entre otros que el Poder Ejecutivo, que el gobierno ya debería de estar considerando. Y la falta de ese tipo de iniciativas y la falta de un programa para decirle a la gente cómo y dónde puede encontrar respaldo para sus empresas forma parte de esa noción que se siente en la sociedad de que no existe un plan concreto para reactivar o para recomponer nuestra economía. Así que esa es una tarea que está inconclusa. Ahora, vuelvo a las tareas de la Asamblea Legislativa, don Ernesto, porque viera que a mí no me gusta estar solo criticando al otro lado, al Poder Ejecutivo, del lado nuestro, del lado de los diputados. Por supuesto que nosotros también tenemos que responder, tenemos que ser generosos con el país, tenemos que apurarnos con los proyectos de ley que están pendientes, resolver las cosas y ayudar en un momento en que el país nos necesita tanto. Y ahí justamente deviene la responsabilidad del Poder Legislativo en todo momento. Don Carlos Ricardo, en este momento político, los liderazgos pueden ser fundamentales para salir bien o por lo menos mejor de esta coyuntura, pero también para construir imagen y confianza hacia el futuro. ¿Qué puede aportar la oposición? ¿Cuál es el rol que le toca a un partido como Liberación Nacional en una coyuntura como esta? Sobre todo teniendo en cuenta esta visión. Usted dice, bueno, no hay liderazgo en el oficialismo. Bueno, ¿cuál es el liderazgo que puede aportar la oposición? Porque si no, la gente lo que está viendo es que si uno no lo tiene y el otro no lo presta, al grupo se lo lleva a la trampa. Sí, así es. Mire, Liberación Nacional es el partido histórico y es el partido con más experiencia en este país y le toca asumir una responsabilidad seria, calma, sin cálculos, para aportarle al país. Y eso pasa también por tener la serenidad de asumir responsabilidades que en muchos casos puede ser que no sean populares. Y saber o entender como partido político histórico y serio que es imposible quedarle bien a todos los grupos de presión. Habrá que pedir sacrificios a distintos estamentos o grupos de la sociedad. Ojalá a todos los grupos de la sociedad en la forma o en la dimensión de sus propias posibilidades. Aquí hay que repartir cargas en medio de esta situación tan difícil. Pero lo que no se vale es
estar haciendo eco de pequeños grupos o de grupos grandes incluso, por cálculo político o por estar pensando más en las próximas distritales que en las próximas elecciones, que en las próximas generaciones. Es decir, lo importante es concentrarse en los asuntos que demanda el país, aunque requiera un sacrificio que va a ser no solo de parte de Liberación Nacional, va a ser de parte de todos los partidos políticos. Inclusive entendiendo que en medio de esto habrá un montón de voces populistas, gente que querrá llenarse la boca de posiciones falsas, prometiendo lo que no se puede, tratando de hacer magia económica, diciendo que es posible salir adelante sin sacrificio. Eso no es cierto, eso no es cierto. Al país hay que hablarle con la verdad y los partidos políticos tenemos la responsabilidad de apechugar y de decirle a la gente lo que está pasando, no lo que la gente quiere oír, sino la verdad, pero también ofrecerle alternativas para que todos podamos entender que este es un país que puede salir adelante, que podemos pasar este problema enorme si nos unimos, si trabajamos con espíritu, con altura de miras, con espíritu patriótico y en lugar de estar haciendo cálculos de todo tipo, nos comportamos como los adultos que debemos de ser. Don Carlos Ricardo, nos queda poco tiempo, pero quiero tirarle una pregunta complicada, pero le pido que la responda de la manera más aterrizada que pueda. Usted habla de repartir cargas. Bueno, ya hay una parte de la gente que no tiene más carga que dar, no tiene más que repartir, no tiene empleo, ya lo que hemos venido enumerando. Pero hay algunos sectores que sí tienen, y estoy hablando de sectores en el país, hay empresarios que están en la lista de Forbes, como las personas con más capital en Centroamérica, incluso varios figuran en listas latinoamericanas. ¿Qué pasa con la posibilidad de poner, de gravar los dividendos, de grabar el capital durante un tiempo determinado y lograr que la carga se reparta justamente con los que pueden repartir, tienen todavía para repartir algo de carga? Bueno, yo creo que usted se queda corto. Hay muchos sectores que pueden contribuir. Creo que no deberíamos de abandonar la idea de un impuesto solidario a las personas que más ganamos, empezando por los funcionarios públicos que más ganamos y de ellos comenzando por nosotros los diputados. Yo soy uno de los que no he querido salir a oponerme al proyecto que presentó el gobierno de la República sobre la reducción del 15% de las jornadas en el sector público para las personas que ganan de $1,5 millones para arriba, porque aunque creo que ese proyecto es muy deficiente, que está mal elaborado y que tiene una serie de inconsistencias, me parece que la idea de fondo, en el sentido de que los funcionarios públicos que más ganamos tenemos que contribuir más, viera que yo estoy totalmente de acuerdo. Y también la gente con más riqueza en el país va a tener que contribuir si queremos sostener un Estado solidario, si queremos hacer que sigan funcionando nuestras instituciones, especialmente los servicios esenciales, y poder alimentar a la Caja Costarricense del Seguro Social y otras instituciones que son realmente lo que han hecho de Costa Rica una diferencia entre nosotros y otros países de América Latina. Muchísimas gracias, don Carlos Ricardo. Aunque parezca mentira, se nos fueron los 25 minutos que inicialmente pensamos que eran más generosos. Gracias por su tiempo y por estar en el set de Costa Rica Noticias. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y a ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por llevarse, como la mayoría de este país, con mucha actitud esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.